Buenas tardes, nosotras somos Solange Vieda y Angie Mateus. Venimos a contarles sobre Tiziano Vecellio. Tiziano Vecellio nació en 1477 en Italia y murió el 27 de agosto de 1576 en Venecia, Italia. Fue conocido como un pintor italiano del Renacimiento, uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana. Tuvo una buena actividad durante su larga vida, lo que le da a sus obras un toque único. Debido al lugar donde nació, dichas montañas se aprecian en el fondo de muchas de sus pinturas. Este pintor comienza como aprendiz y ayudante del famoso pintor Giorgione en 1508. Cuando este famoso muere en 1510, se comienza a conocer a Tiziano por su talento. Carlos a caballo es la obra más pictórica que este pintor tiene. En 1508, cuando tiene que hacer la fachada del Fondaco de Tedeschi, se fascina con la forma de pintar que encuentra en una de las obras que hay allí. En Venecia ocurrió una fuerte epidemia, entonces Tiziano decide irse de la ciudad. Luego de unos años, regresa otra vez a Venecia, donde mejora sus obras más de las que realizó en Florencia y Roma. Y le fue de gran ayuda el ejemplo que le brindó Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. Y además, por ser el primer pintor importante de Venecia, le dejan encargadas las mejores y grandes obras que van a realizar. La vida de Tiziano se dividió en 3 etapas. La primera, su estilo era giorgionesco, que fue donde concluyó algunas obras al famoso Giorgione y fue nombrado pintor oficial de la Serenísima República. La segunda la llamó la madurez, que fue donde obtuvo una gran variedad de clientes, realizó sus primeros retratos y realizó una serie de obras religiosas. Y la tercera etapa se encontraba en Augsburgo, desarrolló su estilo muy personal y se caracterizaba por una pincelada suelta y variada y la utilización de una tonalidad muy suave. Principales obras de Tiziano. La Asunción de la Virgen. Fue creada en el año 1516 al año 1518 y tiene unas medidas de 690 centímetros por 360 centímetros y está en Venecia. Inicia su etapa y es de tema religioso. En esta obra Tiziano alcanza la plena manifestación del estilo originalísimo. Las 3 edades de la vida. Fue creada en el año 1511 al año 1512. Tiene unas medidas de 90 centímetros por 151 centímetros y se encuentra en la Galería Nacional de Escocia. Es una de las obras de su primera etapa, en las que se denota la influencia de su maestro Giorgione, con ciertos rasgos característicos del propio Tiziano. El concierto. Tiene unas medidas de 109 centímetros por 123 centímetros y está en la Galería de Palatina en Florencia. El baño de Venus. Creada en el año 1554 y 1555 y tiene unas medidas de 124.5 centímetros por 105,5 centímetros. Está en la Galería Nacional de Arte de Washington. Se trata de otra de las poesías de la tercera etapa. Venus con el organista y el perrito. Fue creada en el año de 1548 y tiene unas medidas de 148 centímetros por 127 centímetros y está en el Museo del Prado en Madrid. Es otra de las poesías que pertenecen a la tercera etapa de la producción de Tiziano, que encargaba Felipe II. Venus y Adonis. Fue creada en el año 1553 a 1554 y tiene unas medidas de 186 centímetros por 207 centímetros y está en el Museo del Prado en Madrid. Pertenece a la tercera etapa y es una de las poesías. En ella se trata el tema mitológico con una fuerte dosis de heroísmo. Venus de Urbino. Fue creada en el año de 1538 y tiene unas medidas de 119 centímetros por 165 centímetros y está en una galería de Florencia. Esta pertenece a la segunda etapa. Es una figura femenina. El artista desarrolla una extraordinaria libertad de expresión. Júpiter y Antíope. Fue creada en el año 1540-1542 y tiene unas medidas de 196 centímetros por 386 centímetros y está en el Museo del Louvre en París. Diana y Calisto. Fue creada en el año de 1559 y tiene unas medidas de 187 por 205 centímetros
y está en la Galería Nacional de Escocia. Su tema es mitología y es de la tercera etapa. Diana y acción. Fue creada en el año 1559, tiene 190,3 centímetros y 207 centímetros. Y está en la Galería Nacional de Escocia. Obra de tema mitológico de su tercera etapa. Danae. Fue creada en el año 1554 y tiene una medida de 135 centímetros por 152 centímetros. Y está en un museo de Viena. Obra de tema mitológico perteneciente a la tercera etapa de Tiziano. Es una de las poesías. Baco y Ariadna. Fue creada en el año 1523 a 1524 y tiene unas medidas de 175 por 190 centímetros y está en la Galería Nacional de Londres. Pertenece a la primera etapa del artista. Se trata de una obra de tema mitológico. Muerte de acción. Creada en el año 1562 y tiene unas medidas de 179 por 189 centímetros y está en la Galería Nacional de Londres y pertenece a la última etapa de su producción y la realizó como tema mitológico. El concierto tiene unas medidas de 109 centímetros por 123 centímetros. María con el Niño y los Santos. Se creó en el año 1510 y sus medidas son de 108 por 132 centímetros. Se encuentra en el Museo del Louvre en París. Es de tema religioso y pertenece a la primera etapa de su producción. San Marcos con los Santos. Se creó en el año 1510 y sus medidas son 230 por 149 centímetros y se encuentra en la iglesia de Santa María en Venecia. Es de tema religioso y pertenece a la primera etapa. San Sebastián. Se creó en el año 1570 y sus medidas son 210 por 115 centímetros. Se encuentra en San Petersburgo y la obra es de tema religioso de la tercera etapa. La coronación de espinas. Se creó en el año 1542 y sus medidas son de 303 por 180 centímetros. Se encuentra en el Museo del Louvre en París. Esta obra es de tema dramático patetismo, de tema religioso, realizado en su segunda etapa, en la que Tiziano recibe influencia del manierismo. Mater Dolorosa. Se creó en el año 1554 y sus medidas son de 68 por 61 centímetros. Se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Es una de las pinturas que evidencian el nuevo estilo de Tiziano en su primera etapa. Es de trazo nervioso, colores aplicados en veladuras superpuestas, creando el efecto denominado impresionismo mágico. Retrato de Pietro Aretrino. Se creó en el año 1545 y sus medidas son de 108 por 76 centímetros. Se encuentra en la Galería Palatina en Florencia. Este retrato pertenece a la segunda etapa en que se pone en manifiesto a vigorosa personalidad de Tiziano, que logra caracterizar magistralmente a cada uno de sus personajes. Retrato de Ranunzio Farnesio. Se creó en el año 1542 y se encuentra en la Galería Nacional del Arte en Washington. Se trata de otro de los retratos que fueron encargados a Tiziano en la segunda etapa de su producción. Flora. Se creó en el año 1515 y sus medidas son de 79.6 por 3,5 centímetros. Se encuentra en la Galería de Florencia. Esta obra pertenece a la primera etapa de su producción y en ella plasma una de sus fascinantes figuras femeninas perfectamente caracterizadas. Retrato de una mujer joven. Se creó en el año 1530 con las medidas de 96 por 75 centímetros. Se encuentra en San Petersburgo. Es una obra que pertenece a la segunda etapa, dentro de la cual se destacan sus retratos femeninos. María con el Niño y los Santos. Se creó en el año 1510 y sus medidas son de 108 por 132 centímetros. Se encuentra en el Museo del Louvre en París. Es de tema religioso y pertenece a la primera etapa de su producción. Retrato de Carlos V sentado. Se creó en el año 1548 y sus medidas son de 205 por 122 centímetros. Se encuentra en Pinacotea de Múnich. Es uno de los retratos de su segunda etapa que le fueron encargados por Carlos V durante la estancia de Tiziano en Augsburgo.
Isabel de Portugal se creó en el año 1548 y sus medidas son de 117 por 98 centímetros. Se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Este retrato se realizó por Tiziano en Augsburgo durante la segunda etapa de su producción. Retrato del Papa Pablo III. Se creó en el año 1545 y 1546. Se encuentra en la Galería de Capodimonte en Nápoles. Este retrato se realizó en la segunda etapa de su producción cuando realizó un viaje a Roma. El Papa aparece en una actitud plena de naturalismo, totalmente alejada del retrato áulico de postura convencional realizado hasta entonces. Rey Felipe II. Se creó en el año 1551 y sus medidas son de 196 por 111 centímetros. Se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Este retrato es perteneciente a la tercera etapa de su producción, que le fue encargado por el monarca que le encargaba siempre, además las obras mitológicas llamadas poesías y que le realizó durante sus últimas estancias en Augsburgo. Retrato de Carlos V sentado. Se creó en el año 1548 y sus medidas son de 205. Y la obra más importante de Tiziano fue Carlos V a caballo. El retrato ecuestre de Carlos V es un cuadro pintado al óleo sobre lienzo por el pintor veneciano Tiziano en 1548. Mide 335 centímetros de alto y 283 centímetros de ancho y se exhibe actualmente en el Museo del Prado de Madrid. La muerte alcanzó al pintor en 1576, cuando estaba realizando La Piedad en la Galería de la Academia de Venecia, que destinaba a decorar su sepultura, obra de intento pero sereno dramatismo. El magisterio de Tiziano fue decisivo para la orientación de la pintura veneciana y ejerció un persistente flujo en toda Europa.